Excelente tarde para todas y todos. De nueva cuenta nos encontramos aquí en la clase de Derecho Mercantil en el día ya 99 de la cuarentena. Sí, ya la pasamos desde hace muchísimo tiempo el concepto de cuarentena. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase sobre los conceptos de sociedades mercantiles. La semana pasada vimos generalidades, definiciones y solamente mencionamos la denominación que tiene la Ley General de Sociedades Mercantiles en México respecto a este tipo de agrupaciones. El día de hoy vamos a verlas de manera detallada cada una de ellas. No nos vamos a meter tan adentro, pero sí vamos a desmenuzarlas muy superficial, pero sí las vamos a analizar. Conforme a nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, el primero de estas sociedades corresponde a la en nombre colectivo o a nombre colectivo. Como bien dije, es la primera que se encuentra regulada en la Ley General de Sociedades Mercantiles y se caracteriza por ser sociedad de personas más que de capital. La sociedad en nombre colectivo es de tipo cerrado, de carácter familiar, cuyo propósito es mantener el control en pocas manos. Su manera de funcionar es rígida, pues hay decisiones que se requieren el voto unánime. La muerte de uno de los socios deviene en su necesidad de disolución. ¿Qué quiere decir todo lo que les acabo de leer? Estas sociedades fueron las primeritas que se generaron y correspondía a un rubro en particular. Ahorita vamos a ver una diapositiva en donde habla sobre el origen, pero adelantándome, estas sociedades generalmente eran familiares. Por eso esas características, por eso eran muy rígidas, porque prácticamente nadie que fuera de la familia podía ingresar a este tipo de sociedades. Y aquí lo que importa es la persona, no tanto el capital, porque la persona es la que tiene el how know, o por decirlo de una manera más sencilla, es el que tiene la capacidad de realizar la actividad mercantil. Y por el simple hecho de tener ese nombre va a implicar que es reconocido a nivel social. Bueno, en este caso a nivel de toda la sociedad. Abriendo un paréntesis, la forma de responsabilidad es un elemento de la definición legal de las sociedades mercantiles. En la sociedad a nombre colectivo, cualquier estipulación contenida en los estatutos que suprima la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios no producirá efecto alguno que pueda oponerse a terceros extraños a la sociedad. La forma de responsabilidad de los socios es un elemento de la definición legal de las sociedades. Como vimos la semana pasada, eh, existen elementos de solidaridad en la responsabilidad, así como la subsidiariedad, y que tiene que ser ilimitado. Para el caso en particular de las sociedades en nombre colectivo, como ya les dije, aquí lo que importa es la persona y por eso les dan créditos y por eso se les permite crear este tipo de sociedades. Si fuera el objetivo o su característica fuera el capital, pues de nada serviría quién tiene o quién detente el título de acción, por ejemplo, la parte social, sino cuánto fue lo que aportó y con base a eso es cómo se le va a cobrar o a dar utilidades en la sociedad. El origen de estas sociedades en nombre colectivo es en la Edad Media. De hecho, el concepto de derecho mercantil viene en estas épocas, en la Edad Media. Una vez caída la parte occidental del Imperio Romano, en 1576, es cuando empieza la Edad Media. Pero en particular, pasadas las cruzadas, es cuando ya podemos ver elementos de derecho mercantil. Bueno, en estas épocas, las comunidades familiares, ya fuera de hermanos o de padres e hijos, se dedicaban al mismo género de actividades comerciales. Incluso lo vemos actualmente. Muchas familias, el papá tiene una ocupación, un trabajo, y casualmente o generalmente los hijos
toman el mismo oficio. Repito, ha cambiado mucho la forma de estructurarse la familia, pero muchas veces cuando era el papá, en aquella época, era carpintero, generalmente sus hijos también lo realizaban, también eran carpinteros. Bueno, es exactamente la forma en que se trabajaba con este tipo de sociedades, ya que si el papá era carpintero, si el hermano, bueno, el hijo era carpintero, o bien el hermano del papá, o sea, el tío de los niños, bueno, de los hijos, también eran carpinteros, se podían unir para obtener generalmente créditos en los incipientes bancos utilizando su patrimonio familiar, la cual era la garantía de las operaciones mercantiles y la responsabilidad se asumía por todos los miembros de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada. Pues en aquella época todavía no se atrevían a las sociedades una personalidad jurídica distinta a la de sus miembros. Así, si aún no se les reconocía personalidad jurídica, no podían tener patrimonio propio, que es uno de los atributos de la personalidad. En aquel entonces, pues no, como no tenían personalidad jurídica, las sociedades, pues se les retribuía a las personas que conformaban ese tipo de sociedades. Por eso, cuando se hacen este tipo de sociedades, cuando hay alguna deuda, se van en el patrimonio familiar. Y estamos hablando de la época de la Edad Media. Y estamos en el año 2020 y todavía seguimos utilizando este tipo de sociedades y sobre todo este tipo de características. Fíjense. Respecto a la estructura de las sociedades a nombre colectivo, tienen como característica un órgano supremo de la sociedad que es la Asamblea General o Junta de Socios, como bien lo denomina la ley. Y las decisiones en las juntas de socios deben ajustarse a las siguientes reglas. No tienen libertad de tomar muchas decisiones. Y si las toman, tienen que hacerlas bajo estos términos. Si se trata de modificar el contrato social, la decisión tendrá que ser unánime, a menos que se hubieran pactado algo distinto estatutariamente. Las demás decisiones se tomarán por mayoría de los votos de los socios. Puede pactarse que los votos se computen no por persona, sino por cantidades. En este caso, cuando la mayoría de interés lo represente un solo de los socios, se requerirá además del voto de otro. Es decir, si el papá tiene el 60% y son una hija y un hijo, aunque el papá tenga el 60%, a fuercitas o el hijo o la hija tiene que estar en acuerdo. Cuando se haya adoptado el sistema de votación por cantidades y hubiera socios industriales, ya vimos que los socios industriales son los que aportan la parte del know-how, la parte de derecho de propiedad o intelectual, su voto valdrá tanto como el voto que represente el de mayor interés de los socios capitalistas. Recuerden que ellos no aportan en cantidades en efectivo, sino que se le da un porcentaje conforme a lo importante que es el derecho intelectual que tiene. Cuando haya varios socios industriales, la representación de estos deberá votarse en el sentido que hubiera adoptado la mayoría de los socios industriales. También otra de las características de las sociedades en nombre colectivo son las partes sociales. ¿Qué son estas? Se definen como la participación social de los socios en una sociedad de nombre colectivo que se encuentra representada por partes sociales. Eso ya lo vimos. Sin embargo, estas no son títulos valor que puedan negociarse libremente, pues su transmisibilidad se encuentra restringida. Acuérdense que como las características es de que las personas que se encuentran agrupadas en estas sociedades es lo más importante que el capital, pues no se puede transmitir de manera tan sencilla como una acción. En las acciones, si alguien se los vende en 10 pesos, por así decirlo, pues nomás paga los 10 pesos y te dan esa acción. Aquí no, aquí tiene que haber una asamblea de los socios o junta de socios para poderse hacer esta transmisión.
y se hace mediante una sesión ordinaria. Sesión con C, de ceder. No está mal escrito, ¿eh? Bueno, esta sesión ordinaria de ceder está sujeta a la aprobación de los otros socios. Recuerden que estos, como es algo, un ambiente familiar, imagínense que alguien que ustedes no conocen llega a su casa y dice que va a vivir ahí con ustedes. Como que van a sentir así de que les están invadiendo precisamente la casa. Ah, pues exactamente lo mismo. Aquellos socios que quieran entrar, pues las otras partes tienen que aceptarlo y y bajo ciertas circunstancias. Asimismo, en este tipo de sociedades, la cesión de partes sociales, así como la admisión de nuevos socios, requieren del consentimiento de todos los demás, salvo pacto en contrario. Si uno de los socios no quiere que entre otro miembro, simple y sencillamente no se va a dar esa acción. Respecto a los derechos y obligaciones de los socios, en principio de cuentas, los derechos patrimoniales de los socios son comunes a todas las sociedades mercantiles. Puede sintetizarse en participar en las utilidades, como siempre, por la explotación de la compañía, pues por eso generaron esta sociedad, para obtener utilidades. Y la liquidación del haber social, en caso de que se tenga que liquidar la sociedad porque no cumplió con sus objetivos o simplemente los cumplieron y ya no hay forma de continuar con esa sociedad. En este caso, las personas que aportaron algo, pues tienen, por lógica, se les tiene que devolver la misma cantidad si es que se puede entregar. Asimismo, la participación de los beneficios puede considerarse en su doble aspecto, de tener derecho a las utilidades de explotación, como bien dijimos, y una vez que se liquiden y se distribuyan de manera periódica en su carácter de dividendo a cada uno de los socios. Obviamente se les va a dar en proporción a la parte social. Respecto al derecho a la cuota de liquidación, consiste en que, disuelta la sociedad y cubierto el pasivo y realizado los bienes que conforman el activo remanente, se repartirá entre los socios en proporción a sus aportaciones, como bien dijimos. También tienen el derecho corporativo. En los socios se puede sintetizar que, en particular en las juntas sociales, pueden concurrir a la administración social, fiscal, la marcha social y el ejercicio de su derecho de retiro. Muy bien. En cuanto a la participación de la junta social, pues tienen derecho a voz y voto en las asambleas o en las juntas sociales. Asimismo, pueden estar en los comités administrativos. Acuérdense que existen comisiones de vigilancia, pero también pueden hacer otras comisiones y en ellas pueden integrarse. Y también pueden solicitarle a la administración de cómo va la empresa. Creo que ahorita, sí, en el canal 7, si mi memoria no me falla, y se nota que veo mucha televisión, está Betty la Fea. Anteriormente lo transmitía el Televisa, pero no sé por qué lo acabo de ver cambiando los canales. Precisamente Canal 7, Betty la Fea. Ahí, y no es por discriminar, pero sí está el nombre de la novela. En esa había un personaje que se llamaba Daniel, creo que era Daniel, que era como la contraparte, el villano de la novela, y se encontraba siempre inmiscuido en cuanto a las finanzas de la sociedad. Aquí obviamente pues el chiste y el drama, el nudo de la novela es precisamente cómo es que hay unos conflictos precisamente financieros. Ah, bueno, eso pues de manera analógica lo podemos ver aquí. Ahí los socios pueden estar interviniendo en ver cómo es que van las finanzas de la sociedad y también tienen derecho a ver si siguen o no en esa misma sociedad. En cuanto a las obligaciones, perdón, básicamente son pecuniarias o son eminentemente pecuniarias. La primera de las obligaciones de los socios es hacer las aportaciones a las que se hubieran comprometido. Obviamente cuando empieza la sociedad,
pues necesitan capital o necesitan elementos para poder formar esa sociedad. Y al momento de querer estar en esa sociedad, se le da intrínsecamente una obligación, que es el aportar. Otra de las obligaciones es de carácter patrimonial de los socios, es el de reportar las pérdidas de la sociedad, contribuyendo a sufragarlas, perdón, en los términos en que se hubieran convenido en el contrato social o de manera proporcional con su participación en el capital social. También, si por alguna razón la sociedad no puede sobrellevar alguna deuda mediante la junta de socios o asamblea general, ahí se puede determinar que se tenga que aumentar el capital social. Acuérdense que cuando hacen este tipo de empresas siempre hay que aportar para poder obtener posteriormente algún rendimiento. Y ustedes lo van a ver. Generalmente cuando se crea una empresa o una sociedad hay que tener mucha paciencia y estarle invirtiendo. De lo contrario, como pasa muchas veces aquí en México, quieren tener ya las utilidades prácticamente en el momento, y la verdad es que muchas veces por hacer ese tipo de cosas, por ser muy ambiciosos, terminan perdiendo las empresas. Generalmente se le recomienda a las sociedades ir aportando una cantidad de dinero. Recuerden, al principio se hace un fondo de reserva. Bueno, se hace ese fondo y se va aportando una cantidad por parte de los socios. Es muy saludable en cuanto a las finanzas que se vaya realizando este tipo de actividades. Y en la última de este tipo de obligaciones pecuniarias es la obligación de responder por las deudas sociales frente a terceros. Así, cuando de plano la sociedad no puede continuar, pues se tiene que disolver. Pero cuando se disuelve, acuérdense que todos los socios están obligados con su patrimonio para pagar las deudas a terceros. ¿Y cómo se responsabilizan los socios? Bueno, dentro de la principal obligación, como ya lo vimos, es la de asumir las consecuencias del régimen de responsabilidad adoptado en este tipo de sociedades, en el que los socios responden de las deudas sociales de manera ilimitada, solidaria y subsidiariamente. El régimen de responsabilidad se constituye en una verdadera garantía para los acreedores sociales. Recuerdan, en la Edad Media, los socios garantizaban con todo el patrimonio familiar. Es exactamente lo mismo, repito, aquí en el año 2020. El carácter de ilimitado deriva de la circunstancia de que los socios responden de las deudas sociales con todo su patrimonio personal. En cuanto a la naturaleza subsidiaria de la responsabilidad, consiste en que una vez agotados los bienes sociales, el acreedor puede exigir de los socios la liquidación íntegra de los saldos a cargo del patrimonio social. Y finalmente, el aspecto de solidaridad significa que puede exigirse a cualquiera de los socios el pago de la totalidad de la deuda. ¿Por qué? Porque originalmente, como todo el patrimonio era familiar, pues podían pedírsele al papá o al hijo o al tío, porque era el mismo. Entonces, como era el mismo, pues con uno que se le exigiera era más que suficiente. Vamos aquí al año 2020 y también es exactamente igual. A cualquiera de las partes sociales generalmente son familiares, y como son familiares, pues con uno que se le pida se entenderá que el patrimonio es el mismo. Hay otra obligación que se hace muy importante en este tipo de sociedades, que es la lealtad, como un reconocimiento al deber de lealtad comercial en relación con la sociedad y con los socios. Se impone a los integrantes de este tipo de societario la expresión de prohibirles dedicarse por cualquier o por cuenta propia o ajena a negocios del mismo género de los que constituya el objeto social. Acuérdense que es una sociedad familiar. Entonces, la lealtad, como cualquier hijo, como cualquier familiar, se debe propiamente a la misma familia. Así también está prohibido contemplar
bueno, se encuentra como contemplada el compromiso de no formar parte de otra sociedad cuya finalidad social sea el mismo género y por lo tanto entre también en competencia. Siguiendo con el ejemplo que les dije de Betty la Fea, si se fijan, hace dos sociedades a la par, precisamente tratando de buscar solventar tanto deudas como sobrellevar la empresa, en este caso es Ecomoda, y el hecho de que exista otra empresa con igual de actividades se implicaría una deslealtad. E incluso se puede quitar a ese socio de la sociedad. Por otro lado, tenemos otra sociedad que se llama comandita simple. Ahorita vamos a ver por qué el nombre. A la sociedad en comandita simple, en general, le son aplicables las disposiciones que le corresponden a la sociedad de nombre colectivo. Generalmente es por eso la primera sociedad, si se fijan, tiene varias características y conforme vayamos con las siguientes sociedades va a ser más pequeño los conceptos porque ya las definimos con anterioridad porque se le aplican ciertos artículos. ¿Ok? Para nuestra definición de comandita simple, es aquella que existe bajo una razón social y se compone en dos clases de socios, los comanditados y los comanditarios. El socio o socios comanditados responden de las obligaciones sociales de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria, mientras que el socio o socios comanditarios responden de manera limitada hasta el monto de sus correspondientes aportaciones a la razón social siempre que se le agregara, en este tipo de sociedades se le va a agregar la palabra sociedad en comandita simple, una de las palabras, o la abreviación legal S en C. ¿Cuál es el origen de este tipo de sociedades? Pues se encuentra también en la Edad Media, con la diferencia de que se aplicaba inicialmente al comercio marítimo. En aquella época, los comerciantes entregaban a los patrones o dueños de una nave una determinada suma de dinero y se encargaban de comprar o importar mercancías de los lugares o puertos a los que llegaban en su travesía, para que a su vuelta se les pudiera revender. Para interesar a los patrones de naves en este encargo o encomienda, de ahí se deriva el nombre, la operación la realizaban en común. Así, uno de locomendas, socio, comanditado, aportaba el capital y el otro, el comanditario, era el que aportaba la gestión o su trabajo, seleccionando y adquiriendo la mercancía, regateando el precio y transportándola y conservándola hasta su regreso al lugar en que debía de revenderse. ¿A alguien le suena este tipo de situaciones? Imagínense que alguien que ustedes conocen va a Estados Unidos y ustedes lo conocen, ustedes saben, pues, puede ser familiar o puede ser un amigo que saben perfectamente que va a ir a un lugar y también saben que en ese lugar en particular venden ropa o venden unos tenis que lo pueden utilizar o lo pueden revender aquí en Aguascalientes. Pues lo único que hacen es a esa persona lo contactan, le dicen, oye, cuando vayas a San Antonio, por favor, tráeme estas cosas y te voy a pagarte en cantidad. Esa persona en buena onda pues va a San Antonio y busca en todas las tiendas, busca lo que le estás pidiendo y a la vuelta se lo entrega a esa persona que le pidió esa mercancía. ¿Para qué? Repito, puede ser para revenderla o pues, es a lo mejor algo que ustedes gustan tener que de lo contrario no hubieran podido si esa persona no hubiera ido a ese lugar. Es exactamente lo mismo. Les dan una encomienda, repito la palabra porque ese es el nombre de esta sociedad, le encomiendan a esa persona de que les entregue, que vaya a comprar la mercancía y a su vuelta se los va a tener que entregar para no sé si revenderlo o bien quedarse con la misma. Asimismo, para poder diferenciar los recursos que eran propios del dueño de la nave de los que eran propios de las asociaciones,
formadas con el comerciante, el contrato se inscribían en el registro de corporaciones y así fue adquiriendo el carácter de autónomo que posteriormente devino a otorgarles personalidad jurídica a esta sociedad. Gracias a este tipo de sociedades es que ya actualmente las sociedades mercantiles tienen una personalidad jurídica. En el contrato se establecía qué iba para capital por parte de los comanditarios y cuál era la parte en donde se le daba al navegante, al capitán navegante, para su trabajo ordinario y llegar a transportar la mercancía. En la actualidad, ese tipo de sociedades se divide en dos tipos de personas, las que tienen conocimientos mercantiles y las que no lo tienen. Ustedes pueden tener a algún experto en la elaboración de ciertas mercancías, pero ustedes no conocen, pero saben perfectamente que esa persona sabe realizarla y la sabe realizar muy bien, tiene muy buena calidad. Entonces, ustedes le confían, le encomiendan su dinero, su capital, para que esa persona que es experta en la elaboración de ese tipo de mercancías lo realice y a la vuelta, decirlo de una manera en sentido figurado, le va a entregarles las utilidades. Así es como se ha desarrollado a través del tiempo a la actualidad. Así es como se trabaja este tipo de sociedades en comandita simple. En cuanto a su órgano supremo de estas sociedades es la Junta de Socios. Las decisiones en las juntas de socios deben ajustarse a las mismas reglas que se sujetan las de sociedades en nombre colectivo. Y en síntesis, podemos señalar que se requiere el voto unánime de los socios para la modificación del pacto social. Las demás decisiones se toman por mayoría de votos. Los votos pueden computarse por cantidades, como ya lo vimos en nombre colectivo, y no por personas. Si se adopta el sistema de votación por cantidades, el voto de los socios industriales valdrá tanto como el voto que representa el mayor interés de los socios capitalistas. Exactamente lo mismo que la anterior sociedad. El órgano de la administración y facultades, perdón, el órgano de la administración y facultades. La administración social podrá desempeñarse por un administrador único o un consejo de administración. Los socios pueden libremente designar y remover a los administradores y estos pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Y ahí es un nicho de trabajo. Muchas veces, para que sea más objetivo la forma en que llevan la administración de la empresa, buscan a nuevos administradores o bien contadores públicos para poder trabajar perfectamente este tipo de sociedades. En cuanto a los derechos y obligaciones de los socios, los derechos corporativos y patrimoniales de los socios son participar con voz y voto en las juntas sociales, fiscalizar la marcha social, ejercer su derecho de retiro, participar en las utilidades y recibir su cuota de liquidación, lo mismo de los de nombre colectivo. Expresamente excluimos el derecho de administrar del que carecen los comanditarios, aunque sí gozan de él los comanditados. Además, no incluimos tampoco el de transmitir el carácter de socio por las restricciones impuestas en la cesión de partes sociales. Hay un tipo de procedimiento en particular de este tipo en este tipo de sociedades que no lo vamos a ver ahorita porque nos estaríamos alargando muchísimo en nuestro curso. En cuanto a la responsabilidad de los socios, aquí varía un poquito. Una obligación de los socios es responder frente a terceros de las deudas sociales conforme al régimen de responsabilidad adoptado. En este tipo de sociedades, los comanditados responden de manera ilimitada, solidaria y subsidiariamente, mientras que los comanditarios responden de manera limitada. ¿Por qué? Porque en teoría los comanditados son los expertos, son los que se podrían beneficiar del conocimiento más que los comanditarios. Los comanditarios tienen la buena fe de que como no conocen, si los comanditados realizaran algún acto doloso, por decirlo de una manera, los comanditarios no tendrían conocimiento o serían ignorantes al respecto. Por lo tanto, su castigo, por decirlo de una manera,
sería solamente el pago de su obligación en cuanto a su parte social. Hasta aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos, escribimos y oímos la próxima semana.